Pues ya estamos de regreso, gracias por estar con nosotros. Ya nos acompaña aquí en el estudio Leticia López Cepeda, directora ejecutiva de la Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras de Productores de El Campo, la ANEC, pues con una trayectoria importante de defensa de los comercializadores, en este caso de El Campo, y también de un proyecto desde hace mucho tiempo, pues de comercialización más justo, y que, bueno, pues le agradezco mucho, Leticia, que se encuentre con nosotros. Bienvenida a esta emisión de Contralínea Periodismo de Investigación. Muchas gracias, buenos días, Osimo. Estamos aquí a la orden, es una organización campesina a la que pertenezco, de empresas especializadas en la comercialización y producción de granos. Así es, y ya con una trayectoria importante en la defensa también, precisamente. 26 años de la ANEC. 26 años de la ANEC. Bueno, pues preguntarle, Leticia, sobre este programa que ha impulsado el gobierno federal. Creo que en términos generales uno podría estar de acuerdo en el sentido de que es algo que se necesitaba desde hace mucho tiempo, que se viera a el campo mexicano como una manera de garantizar la soberanía alimentaria. Durante los sexenios anteriores se vio al campo mexicano en realidad como un lastre, y que pues lejos de apostar por la soberanía alimentaria, a lo que se le apostó fue a que los campesinos realmente emigraran, dejaran las tierras, porque decía este modelo neoliberal que resultaba mejor para el país comprar de afuera que hacerlo producir actualmente. ¿Qué opinión tiene de este programa que ha iniciado el gobierno federal, ahora con más intensidad? Esto lo anunció desde el principio de su gobierno, ahora con más intensidad, que se presenta esta crisis inflacionaria por lo que está ocurriendo allá en Europa del Este y también por los estragos causados por la COVID. Pues mira, no lo pudiste decir mejor, Sósimo, de que se está revelando lo equivocado que fueron las políticas neoliberales para el campo y para la alimentación de la población. Pues le apostamos a la exportación, se hicieron inversiones millonarias a todo lo que tiene que ver con la importación, se vio la agricultura como un negocio en lugar de ver a la agricultura como la alimentación para todos los mexicanos. Y efectivamente, desde la entrada de este gobierno, pues sí se declara que el fin del neoliberalismo, la soberanía alimentaria, y yo creo que si esto hubiera empezado desde antes, estaríamos en muchas mejores condiciones para enfrentar esta crisis que tenemos a nivel de inflacionaria a nivel mundial, ¿no? Y hay una amenaza, pues sí, de falta de alimentos. Yo creo que ese es un elemento estratégico clave, ¿no? La alimentación de la población a nivel mundial. Estamos en un punto crítico, y donde las decisiones que se tomen tienen que ser cada vez más profundas y decisivas. Estamos en un punto crítico porque de manera general se ha estado anunciando, incluso a nivel internacional, de esta suerte de crisis de la falta de disponibilidad que va a ocurrir de granos a propósito de esta guerra allá en Europa. Hemos visto en México ya el encarecimiento de varios alimentos que están en la canasta básica. ¿Y qué alcances tiene esta iniciativa presidencial para contener este alzamiento de esta alza de precios, por un lado, y también pues para evitar que en México no vayamos a pasar por escenarios de ausencia de alimentos? Sí, pues independientemente de las medidas, México tiene una característica, una gran población campesina, 5 millones de productores, ¿no? Pequeños, en su mayoría de granos básicos, que a pesar de pandemias, de crisis, siguen allí produciendo. En la pandemia fue un sector que siguió produciendo, que resistió. Hay mucho amor a la tierra, a las costumbres, a la alimentación. Hay una profunda historia agrarista en nuestro país, ¿no? Y esa es una de las ventajas, que sí existe toda esta infraestructura, todas estas condiciones y este apego a la actividad agrícola en México. Entonces, las medidas que se tomaron desde 2018, pues van encaminadas hacia allá, y pues las medidas que anuncia ahorita el presidente, en general, parecen pertinentes. Hay mucho debate si son suficientes o no, pero pues si gustas ahorita desglosamos un poco qué fueron estas medidas Pues, que se plantea. Claro, entramos en materia, ¿no? ¿Son suficientes o no? Son 16 medidas en general y las agrupa, ¿no? En 4 medidas. Unas son medidas de producción, otras son medidas de distribución, medidas de comercio exterior y otras. Y de todas esas 16 medidas que están agrupadas, ¿no?, en estos 4 grandes temas, son 5 medidas, yo creo que las más estratégicas para el campo.
pero que ya efectivamente vienen acompañadas desde el inicio del sexenio. En este momento estamos preocupados por el cómo, pero estas 5 medidas son: una, el aumento en la producción de granos. Él habla de 800,000 a 1,000,000 de toneladas. No parece cosa fácil. Digo, no es una meta alcanzable, porque si ponemos en acción a todas las capacidades y a toda la experiencia en este país en la producción agrícola, si pues de 24 millones, por ejemplo, de producción de maíz, pues representa un volumen que podría ser alcanzable si se hacen los cambios adecuados en materia de producción. O sea, en este país tenemos un problema de suelos degradados, de uso de demasiados fertilizantes químicos, de repercusiones que ha tenido esa revolución verde en la producción agrícola. Entonces sí se tiene que, para aumentar la producción hay que hacer medidas emergentes rápidas, que viene la segunda, que es la entrega de fertilizantes. Una parte son químicos en 9 estados, pero hablan de un programa que hemos venido peleando, que se llama Programa Emergente de Producción de Fertilizantes Orgánicos. Entonces, a través de 2 programas estratégicos, que es Sembrando Vida y Producción para el Bienestar, pues se supone que se va a impulsar esta producción de fertilizantes orgánicos. Estas son 2 medidas centrales que toma el gobierno, que a nivel de pronunciamiento pues suenan muy bien y que pueden ser importantes. Las otras 3 tienen que ver con una reserva de alimentos, Osimo. Esa es una intención del gobierno clave. Durante muchos años dijimos, es que el libre mercado, y que vaya y que venga, y que mejor no producimos maíz porque sale más caro y vamos a importarlo, y no tener una reserva estratégica como una medida de contención, de cuidado en los precios, fue muy equivocada. Entonces esta medida sí es decisiva. De hecho, los productores dicen que haya una reserva de alimentos, que haya compras del Estado generando esta reserva de alimentos, pues va a ser clave, ¿no? Para regular mercados, para no caer en esta incertidumbre alimentaria. Y dentro de esa, además de la reserva de alimentos, está una medida que es Liconza y Diconza, con distribución de alimentos. Imagínate que el Estado compre a los campesinos que ahorita tienen problemas de mercado, ¿eh? Paradójicamente hay problemas de mercado. Se arrastra un problema muy fuerte en el ordenamiento de los mercados en este país. Entonces son 5 buenas medidas. Me falta una de las medidas, que es bueno, además de que se van a comprar granos básicos, alimentos, ¿no? 24 alimentos, se facilita toda la importación, pero en materia de elevar los alimentos, estas 5 medidas, junto con precios de garantía, que ahorita el precio de garantía de maíz que estableció el gobierno está por abajo de los precios de mercado. La inflación los ha llevado más arriba. Entonces ese programa tiene que ser revisado. Se tiene que revisar esa parte. Ahora bien, ahí están estas directrices que son muy pertinentes, que son adecuadas y que incluso han hecho entusiasmar a muchos productores, a muchos campesinos, personas que están regresando a producir la tierra cuando ya no lo hacían por estas desventajas en las que se encontraba el campo mexicano. Pero bueno, ahí está lo enunciado. ¿Cuáles son los obstáculos, las dificultades para hacer que esto que está en el papel se haga realidad? Bueno, me olvidaba comentar que esta estrategia que presenta el gobierno, además, lo acompañó de un plan, de unas visitas para la autoproducción. Están dando mucho peso a la autoproducción, al autoconsumo, porque eso nos va a ayudar en este país a que no haya crisis alimentaria, ¿no? El autoconsumo, producir. ¿Cuáles son las limitantes? Pues mira, quisiéramos saber más los detalles del cómo se va a llevar a cabo. Sacar un programa nacional emergente de producción de fertilizantes orgánicos. No se trata nada más de recuperar todos los desechos del campo, todas las esquilmos, sino debe de ser acompañado de la ciencia y la tecnología. Es un paso muy importante, estratégico, para la modificación de nuestro sistema agroalimentario. Es un paso clave, pero sí creo que hay que verlo más. Mira, una ventaja es que llamó a todas las instituciones, porque hemos visto un problema de coordinación interinstitucional. De repente vemos que las instituciones traen sus agendas y no se coordinan. Esa sería una de las limitantes. Necesitamos mucha más articulación de todos. Otra de las limitantes es que paralelamente el secretario de Agricultura, cabeza del sector, pues trae una agenda mucho hacia la biotecnología.
Pareciera que no está entendiendo el secretario que hay que dar un giro en el sistema agroalimentario. No es a través del CIMIT y de sus programas de suelos y que disfrazan, ¿no?, toda la producción de alimentos como se va a resolver. Hay que hacer algo mucho más nacionalista, mucho más enfocado hacia la población y con menos intereses de favorecer a las agroindustrias, ¿eh? Yo creo que ese sí es un contrasentido de nuestro gobierno, que en verdad todos nos preguntamos, ¿y qué hace alguien tan vinculado con las políticas neoliberales, tan vinculado con todas las grandes empresas, dueñas de las semillas de los alimentos, con tantos intereses o con tanto convergencia con ellos dirigiendo esto? Porque el cambio, ahorita sí estamos, Osimo, en un momento de definiciones totales. ¿Hacia dónde va nuestro sistema de alimentación? Necesitamos alimentos sanos, necesitamos alimentos donde participen los productores, el orgullo de este país, la pequeña agricultura con toda una historia milenaria y de luchas por la tierra, pero que además está demostrado que esa pequeña agricultura es la que va a resolver los problemas de alimentación en el mundo, ¿eh? No las grandes extensiones con el uso de agroquímicos y monocultivos y exceso de fertilizantes y que dan utilidades a otras empresas. Entonces yo creo que sí tenemos que iniciar un debate fuerte, grande. Si el presidente está ordenando estas medidas, tenemos que seguir. No son suficientes, pero sí son sintomáticas, son claves, son estratégicas que hablan de un cambio de rumbo. Pues parece que habrá un debate intenso, importante al interior de la propia Secretaría de Agricultura, porque como bien comenta Leticia, se ha visto al secretario Villalobos más proclive a apoyar este tipo de Consejo Nacional Agropecuario, es decir, a todos los grandes, digamos que productores de este país con este modelo que hoy está en entredicho. Hace un momento veíamos esta entrevista con el subsecretario Víctor Suárez, donde él decía es que la transición no nada más es a podernos autoalimentar como mexicanos, sino la transición es hacia cómo generamos esta nueva agricultura mexicana en el sentido de hacia lo orgánico, hacia los fertilizantes que tienen que ver con procesos orgánicos y no químicos. Entonces parece que viene un debate importante al interior de la propia Secretaría. Ese debate existe hacia los productores, está Sí, ese debate hacia afuera. Claro, eso está clarísimo. Los productores, existe la falsa creencia que los productores no quieren dejar los químicos. No, hubo una gran penetración con apoyo del gobierno de toda esta revolución verde. Entonces ahora no es un cambio sencillo, no se trata solo de dejar de usar fertilizantes químicos por cambiarlos por fertilizantes orgánicos. Se necesita toda una estrategia integral profunda que hemos venido demandando. Recientemente se aprobó al menos la iniciativa en los grupos de la Cámara de Diputados de la Ley de Alimentación Saludable. Y esa ley toca ya muchas cosas que está ahorita haciendo en esta propuesta de gobierno, ¿no? Estas que te comento están todas consideradas en esta Ley General de Alimentación Adecuada. Y el propio Villalobos pues ha trabajado en contra de ello. Entonces el debate sí es cómo orientar esta nueva, es radical, es otro rumbo, no es un cambio pequeño, es como elegir entre todo un modelo de producción por otro, pero que son antagónicos entre sí, ¿eh? Sí, la transición, cómo vamos dejando uno para transitar al otro, es como el gran tema, Sósimo. ¿Cómo tenemos que ir de un lado a otro? Pero sí, esta presencia sí está causando muchos problemas, es un obstáculo. Ya el tema es difícil, ahora tener a alguien cabeza del sector que esté poniéndonos piedras en el camino todo el tiempo, como lo hemos visto en la Ley de Variedades Vegetales, ahorita con la Ley General de Alimentación Adecuada, que no hace acciones, que no está en la lógica, pues sí es una pregunta que nos hacemos todo y tenemos que generar el debate. Qué bueno que programas como el de ustedes y que la población, no es un tema nada más de campesinos, es un tema de toda la población. ¿Qué queremos comer? ¿Cómo nos queremos alimentar? Y si acaso cada guerra nos va a poner a sufrir cuando tendríamos todos los mecanismos para hacer frente a esto, ¿no? Que venimos arrastrando esta gran problema y esta gran crisis en el campo mexicano que dejaron
tanto la Revolución Verde como las políticas neoliberales. Claro, pues como bien comenta Leticia, resulta que hay una reserva cultural muy importante, una tradición agraria de este país de la cual ahora se podría echar mano para cambiar de manera clara, contundente, este modelo que nos ha llevado a padecer crisis, a la depauperización del campo mexicano, y esperemos que ahora se pueda lograr. Y la pregunta sería, ¿qué hace falta? Ahí está, ya nos ha comentado Leticia cuáles son las directrices que se han diseñado desde la Presidencia de la República para dar este giro. ¿Qué hace falta en esta directriz que ha puesto en marcha el presidente de la República? Pues mira, de manera urgente, el presidente hizo una gira a 5 regiones y llamó a técnicos de diferentes instituciones. Y como te decía, llamó a todas las instituciones y se necesita concretar esa coordinación interinstitucional, ¿no? Ya hay un grupo, el GISAMAC. Necesitamos que haya más coordinación interinstitucional y tiene que ser un mandato, ¿cómo te diré? Planeado, no de voluntades, sino tiene que haber esta coordinación y esta integración. Esa es una de las cosas que falta. La otra cosa que falta es acompañarlo de un presupuesto. El presupuesto que se tiene es bueno, lo que se está haciendo está bien, pero falta lo que no. Entonces no hay un programa claro y establecido así de asistencia técnica, ¿no? A nivel nacional. Otra de las cosas que falta es que, fíjate, sí, convocaron a los técnicos, pero no hay diálogo con las organizaciones campesinas por una equivocada interpretación de lo que ha sido el corporativismo de la organización campesina en México. Entonces no hay diálogo con los productores. Y la organización campesina es clave y es determinante en cualquier agricultura. Sin organización no hay desarrollo del campo. ¿Por qué? Pues porque los productores producen en lo individual y todo su sistema de producción tiene que pasar a lo colectivo para el abasto de insumos, para la comercialización. Hay procesos organizados que se tienen que dar. Entonces hay una confusión entre la naturaleza de organizarse para la producción, comercialización, para cómo llegar a toda la cadena, ¿no? Los productores, cómo llegar a la cadena y acercarlos a los mercados regionales, a las cadenas cortas, que sin organización no puede suceder. Y entonces, bueno, pues esta historia del corporativismo y de esta satanización que se ha hecho de las organizaciones campesinas, pues no hay este diálogo. Urge. El presidente no puede seguir así, ¿no? No nos permitieron este diálogo y sí se reúne nada más con los equipos técnicos y nos parece, no que se haga eso, no está mal, pero que no se nos tenga en consideración para estos diálogos es un grave error. Tiene que haber un diseño de organización campesina, ¿no? Probablemente tiene que ver con esto que ya comentaba Leticia, que muchas veces estas organizaciones se convirtieron en intermediarios entre los recursos del Estado y luego los campesinos, y no terminaban los recursos realmente en los campesinos. Pues hay el caso de tantas organizaciones, sobre todo las ligadas al Partido Revolucionario Institucional, que, como bien comenta, un legado de corporativización y de intermediarismo que venía a enriquecer solamente algunos liderazgos. Pero no se tire el agua sucia con todo y niño. Hay 34,000 ejidos en nuestro país o 33,000 ejidos. Es la estructura natural de arraigo. Yo creo que esa estructura de organización, de vida comunitaria, es la que ha permitido que el campesino sobreviva a todos estos años y sobre todo en el liberalismo de una política contra ellos. Y uno se pregunta, ¿y por qué siguen aquí? Porque hay algo más allá. Claro. Ellos no tienen la lógica empresarial, el productor, la campesina, el campesino no tienen esta lógica. Entendamos su lógica y la organización. Entonces, no porque haya corporativismo de aquellos, entonces vamos a desdeñar todo lo que son procesos organizados, organización económica real, eficiente. Y ahorita creo que es una de las mayores debilidades de este gobierno no entender la necesidad de la organización y el diálogo, ¿no? Y entonces establecer canales de decidir alternativas. Otro problema es los mercados regionales. No hay políticas. Yo no veo una política clara en cuanto al establecimiento de mercados regionales, ¿eh? Ahorita vemos circulando productos de un estado del norte, de Sinaloa, a todo el país, por ejemplo, en el caso del maíz, y eso tendría que establecerse ya. Una política de precios, tiene que ver con la reserva de alimentos, ya se están dando pasos,
pero ahí es donde tenemos que poner el dedo en el renglón. Claro. Hay quienes desde los ámbitos de la derecha empresarial y de los círculos académicos también vinculados al neoliberalismo, pues dicen que México va a tirar el dinero, que lo que va a hacer México es tirar el dinero, que este proyecto ya fracasó, que los campesinos no van a producir lo que se requiere y que va a ser una suerte de vertidero de recursos públicos que no van a tener ninguna incidencia. ¿Qué decirle a ellos que están informando, o más bien malinformando, en este sentido, todavía nostálgicos de un modelo en el que todo iba para los grandes empresarios y que ellos produjeran a gran escala, tecnificados, con monocultivos? ¿Qué decir a quienes están todavía propugnando desde los medios de comunicación, sobre todo para pues para denostar este esfuerzo por llevar el país hacia una suerte de política de soberanía alimentaria? Bueno, pues mira, sí enoja. Y lo primero que me salta es pues cuando te sientes a comer, nada más piensa todo de dónde viene. Porque esa mayor producción viene de este país. Entonces no comas. O si vas al supermercado y ves que te presentan un producto sin químicos o un producto con químicos, dáselo a tus hijos, dáselo a tus nietos. ¿Qué vas a elegir? ¿Un alimento sano? Eso no tiene sentido. Esta visión de que no hay que apoyar, por ejemplo, ahorita es clave el apoyo que se está dando a la gente vía directa, porque va a evitar una crisis. Mira, más que lo que vemos en México, más que crisis de falta de alimentos, hay que ver cómo está la situación mundial, pero en México pues hay producción. Va a ser una crisis de acceso a los alimentos. Y esos que critican no piensan en los problemas de la gente en general. Piensan en el negocio, en la rentabilidad. Es otra lógica en la que se piensa. No están pensando en el bien de la población. Entonces, pues si piensan que se tira el dinero, asegurar el acceso a los alimentos a la población, pues, ¿qué te digo? ¿Quiénes son? ¿Qué clase de personas son? Pues es parte de quienes incluso han criticado las becas a los jóvenes estudiantes, etcétera. Ahora dicen, y ahora el dinero, además de que se tira con los estudiantes, con los ninis, ahora se tira también con los campesinos que no van a producir lo que requiere. Sí, porque el país. lo quisieran para ellos, como en el pasado. El 80% de los recursos de los subsidios, de muchos de los subsidios, estaban concentrados en los grandes empresarios del norte. ¿Sí? ¿Y cómo estamos hoy? ¿Cómo estamos hoy? Si eso hubiera sido efectivo, no tendríamos a los productores, grandes productores, haciendo movilizaciones cada momento por los precios, porque son los que más protestan, porque no siguen teniendo los mismos subsidios. Si hubieran logrado la rentabilidad, entonces, ¿por qué lo siguen pidiendo? Hubo inversiones, o sea, el 50, el 70, el 80% de todo el presupuesto se dedicó a ellos. Entonces, si eso fuera, hoy no estaríamos en problemas, ¿no? Claro. Pues Leticia López Cepeda, el tiempo pasa volando, es una charla muy interesante lo que nos puede decir. ¿Algo más que quiera señalar que no le haya preguntado sobre este tema tan importante que tiene que ver con la soberanía alimentaria en México? Pues primero que debe ser un tema de toda la población y que tenemos que poner mucho más cuidado y ser una demanda de todos sobre lo que comemos. El campo en México tiene todas las condiciones para alimentar a este país, para alcanzar la soberanía. La podemos alcanzar si se da todo este apoyo decidido a los productores, a los campesinos, sobre todo la pequeña y la mediana agricultura. Que la población se comprometa con este espíritu nacionalista de alcanzar la soberanía alimentaria. Esto es lógico, producir lo que nos comemos nos hace mucho menos vulnerables. Que tenemos que exigir que el gobierno sea coherente en sus políticas y que no tenga una política en este sentido y que tengamos un representante de otros intereses al frente. Esta debe ser una demanda de toda la población, que haya coherencia, que haya más coordinación interinstitucional y que nos involucren a la sociedad, a las organizaciones de productores, porque entre todos y los medios de comunicación como ustedes podemos resolver los problemas que enfrenta este país. Yo creo que estamos en buenas condiciones para enfrentar esta crisis, ¿no? Esperemos que así sea y los campesinos estamos puestos, ¿no? Los productores a quien me toca representar están listos y dispuestos para la transición agroecológica también, ¿eh? La transición agroecológica y además un asunto de todos, no nada más incluso de los campesinos, sino de la población en general, que esto sea un debate nacional y que cuente con la participación pues de todas y de todos. Pues muchas gracias a Leticia López Cepeda, directora ejecutiva de la ANEC. Gracias por haber estado aquí con nosotros.